En las montañas de Chihuahua, 6 amigos decidieron vivir la aventura de sus vidas. Solo uno regresó para contarlo, y lo que reveló años después cambió para siempre nuestra comprensión de lo que realmente sucedió en esas cumbres malditas. Si te fascinan los misterios que desafían toda lógica, suscríbete a Ecos del Silencio, porque esta historia te mantendrá despierto durante noches enteras. Marzo de 2019. Las montañas de la Sierra Madre Occidental en Chihuahua se alzaban imponentes bajo un cielo despejado que prometía días perfectos para la aventura. El aire frío de la madrugada cortaba la piel, mientras el aroma a pino y tierra húmeda llenaba los pulmones de quienes se atrevían a adentrarse en estos territorios salvajes. Era el escenario perfecto para lo que 6 amigos universitarios habían planeado como el viaje de graduación que marcaría el final de una etapa y el comienzo de sus vidas adultas. La Sierra Madre Occidental no era territorio para principiantes. Sus picos irregulares y barrancos profundos habían cobrado la vida de excursionistas experimentados a lo largo de décadas. Los lugareños de Creel, el pueblo más cercano, conocían las historias. Hablaban en susurros de montañistas que se adentraban en ciertos senderos y jamás regresaban. De equipos de rescate que encontraban campamentos abandonados sin explicación alguna. De voces que se escuchaban en la noche, llamando nombres que no pertenecían a ningún ser vivo. Pero los 6 amigos que llegaron esa mañana de marzo no prestaron atención a las advertencias veladas de los ancianos del pueblo. Eran jóvenes, estaban llenos de vida y confianza. Venían de la Universidad Autónoma de Nuevo León, todos estudiantes de ingeniería industrial en su último semestre. Habían planeado este viaje durante meses, estudiando mapas, comprando equipo de alta calidad y entrenando en gimnasios de escalada. Se consideraban preparados para cualquier desafío que la montaña pudiera presentarles. Miguel Hernández, de 24 años, era el líder natural del grupo. Alto, de complexión atlética y con esa seguridad que solo otorgan años de práctica en deportes extremos. Había escalado varias montañas menores en el norte de México. Su sonrisa contagiosa y su capacidad para mantener la calma bajo presión lo convertían en la persona a la que todos recurrían cuando las cosas se complicaban. Llevaba una mochila roja distintiva que se había convertido en su marca personal en todas las expediciones. A su lado estaba Carmen Rodríguez, de 22 años, la única mujer del grupo y quizás la más experimentada en supervivencia. Había crecido en un rancho en Sonora, donde aprendió a leer el clima, a encontrar agua y a moverse por terrenos difíciles como si hubiera nacido para ello. Su cabello negro siempre recogido en una cola de caballo práctica y sus ojos verdes, alertas, no perdían detalle del entorno. Carmen cargaba el equipo de primeros auxilios y las herramientas de navegación de respaldo. Diego Morales, 23 años, era el fotógrafo del grupo. Delgado y de estatura media, compensaba su aparente fragilidad física con una resistencia mental férrea y una pasión obsesiva por capturar cada momento en imágenes. Su cámara profesional nunca lo abandonaba y había documentado meticulosamente cada una de sus aventuras anteriores. Diego tenía la costumbre de levantarse antes que todos para capturar los primeros rayos de sol, lo que lo convertía en el centinela no oficial del campamento. Roberto Santos, el más joven del grupo con 21 años, era también el más fuerte físicamente. Ex jugador de fútbol americano universitario, sus hombros anchos y brazos musculosos lo convertían en el encargado natural de cargar el equipo más pesado. A pesar de su imponente físico, Roberto tenía una personalidad gentil y un sentido del humor que aliviaba las tensiones durante los momentos difíciles.
Su risa resonante se había convertido en la banda sonora de sus aventuras grupales. Luis Mendoza, 24 años, era el planificador meticuloso. Ingeniero por naturaleza y obsesivo por temperamento, había sido quien organizó cada detalle del viaje. Desde las reservas de hotel hasta las rutas de senderismo, pasando por los permisos necesarios y los contactos de emergencia, todo había sido cuidadosamente calculado por Luis. Llevaba consigo mapas laminados, brújulas de respaldo y un GPS de última generación que, según él, los mantendría seguros sin importar las circunstancias. Finalmente estaba Alejandro Vega, 23 años, el más callado, pero también el más observador del grupo. Estudiante de psicología, además de ingeniería, Alejandro tenía la habilidad de leer a las personas y las situaciones con una precisión inquietante. Sus comentarios eran escasos, pero siempre certeros. Era quien notaba cuando algo no estaba bien, quien percibía cambios sutiles en el ambiente o en el comportamiento del grupo. Su presencia silenciosa pero reconfortante había salvado al grupo de varios problemas menores en expediciones anteriores. La mañana del 15 de marzo amaneció cristalina. Los 6 amigos desayunaron en el hotel de Crel, revisaron su equipo por última vez y se dirigieron al punto de inicio de su ruta planificada. El sendero comenzaba en una zona relativamente transitada, pero su destino final los llevaría a territorios remotos donde la civilización era solo un recuerdo lejano. Habían planificado una travesía de 5 días que los llevaría a través de algunos de los paisajes más espectaculares y desafiantes de la Sierra Madre. El plan era ambicioso, pero factible para un grupo de su experiencia. El primer día los llevaría a través de bosques de pino y encino hasta un claro conocido como el Mirador del Águila, donde establecerían su primer campamento. El segundo día ascenderían por terrenos más rocosos hasta alcanzar una meseta elevada llamada la Mesa de los Vientos. Los días tercero y cuarto los llevarían a través del corazón de la sierra, por senderos que pocos turistas se atrevían a explorar. El quinto día sería el regreso, siguiendo una ruta circular que los devolvería a Crel. Pero la montaña tenía otros planes para estos 6 jóvenes aventureros. Planes que ningún mapa podía predecir, que ningún GPS podía detectar y que ninguna experiencia previa podía haber preparado para enfrentar. Los primeros 2 días transcurrieron como en un sueño. El grupo avanzaba con buen ritmo, disfrutando del paisaje espectacular y la camaradería que solo surge cuando 6 amigos comparten una aventura memorable. Diego documentaba cada momento con su cámara, capturando sonrisas genuinas contra fondos de montañas majestuosas. Roberto cargaba alegremente el equipo más pesado, haciendo bromas sobre su papel como la mula del grupo. Carmen señalaba plantas medicinales y rastros de animales, compartiendo el conocimiento que había heredado de su abuelo ranchero. El primer campamento en el Mirador del Águila fue perfecto. La vista panorámica de la sierra se extendía hasta el horizonte, con capas de montañas que se desvanecían en tonos azules hacia la distancia. Esa noche, sentados alrededor de la fogata, los 6 amigos hablaron sobre sus sueños, sus planes después de la graduación y las aventuras futuras que esperaban compartir juntos. Miguel propuso un brindis con sus botellas de agua, por la amistad que ninguna montaña puede separar. No sabían lo proféticas que resultarían ser esas palabras. El segundo día, la ascensión hacia la Mesa de los Vientos resultó más desafiante de lo esperado. El terreno se volvió rocoso y empinado, requiriendo el uso ocasional de cuerdas para superar algunas secciones particularmente difíciles. Luis consultaba constantemente su GPS y sus mapas, asegurándose de que siguieran la ruta correcta. Todo parecía ir según el plan,
hasta que llegaron a la meseta. La Mesa de los Vientos recibía su nombre por las corrientes de aire constantes que la atravesaban, creando un sonido similar a susurros continuos entre las rocas. El lugar tenía una belleza extraña e inquietante. La meseta era más grande de lo que esperaban, cubierta de formaciones rocosas extrañas que parecían haber sido esculpidas por fuerzas sobrenaturales. Algunas rocas se alzaban como monolitos antiguos, otras formaban arcos naturales que enmarcaban el cielo como portales a otro mundo. Fue Carmen quien primero notó algo extraño. ¿Escuchan eso?, preguntó, deteniéndose súbitamente mientras examinaba una formación rocosa particularmente imponente. El grupo se detuvo y prestó atención. Además del constante murmullo del viento, parecía haber algo más. Un sonido rítmico y lejano, casi como tambores, que resonaba desde algún lugar profundo en la montaña. «Son solo ecos del viento en las cuevas», explicó Luis, consultando sus notas sobre la geología local. Esta zona es conocida por sus formaciones kársticas. Las cavernas naturales pueden crear efectos acústicos extraños. Su explicación sonaba lógica, pero algo en su tono sugería que tampoco él estaba completamente convencido. Alejandro se acercó a una de las formaciones rocosas más grandes y colocó su oído contra la piedra fría. Su expresión se tensó gradualmente. «No son ecos naturales», murmuró después de varios minutos de escucha concentrada. «Hay un patrón, algo deliberado en esos sonidos». Los otros se acercaron para escuchar, pero el sonido había cesado tan súbitamente como había comenzado. Decidieron establecer su segundo campamento en el extremo este de la meseta, lejos de las formaciones rocosas más imponentes. Esa noche, la temperatura descendió más de lo previsto y el viento se intensificó hasta convertirse en ráfagas que amenazaban con derribar sus tiendas de campaña. Miguel propuso turnos de guardia para asegurarse de que el campamento permaneciera seguro durante la noche. Roberto tomó el primer turno, de 10 de la noche a medianoche. Más tarde contaría que durante su guardia, las luces extrañas comenzaron a aparecer. Al principio pensó que eran estrellas particularmente brillantes, pero gradualmente se dio cuenta de que se movían de manera irregular a través del cielo nocturno. No seguían patrones de satélites o aviones. Aparecían y desaparecían sin explicación. A veces permanecían inmóviles durante minutos. Otras veces se movían a velocidades imposibles. Carmen tomó el turno de medianoche a 2 de la madrugada. Durante su guardia, escuchó voces. No el murmullo del viento entre las rocas, sino voces humanas, distintas que parecían conversar en un idioma que no podía identificar. Las voces provenían de diferentes direcciones, como si un grupo invisible estuviera moviéndose alrededor del campamento en círculos. Carmen despertó a Miguel para que confirmara lo que estaba escuchando, pero tan pronto como él se acercó, las voces cesaron por completo. Luis tomó el turno final, de 2 a 4 de la madrugada. Su experiencia fue quizás la más perturbadora. Según su relato posterior, alrededor de las 3 de la madrugada, comenzó a escuchar pasos. No pasos de animales salvajes, sino pasos humanos deliberados y pesados que se acercaban al campamento desde múltiples direcciones. Luis encendió su linterna más potente y la dirigió hacia los sonidos, pero cada vez que lo hacía, los pasos se detenían inmediatamente. En cuanto apagaba la luz, los pasos se reanudaban. La mañana del tercer día amaneció envuelta en una niebla densa que no estaba prevista en ningún pronóstico meteorológico. La niebla era tan espesa que apenas podían ver a 2 metros de distancia. Luis consultó su GPS y descubrió algo imposible. El dispositivo indicaba que se encontraban en 3 ubicaciones diferentes simultáneamente, y ninguna de ellas correspondía con la Mesa de los Vientos.
Debe ser interferencia electromagnética, murmuró Luis, golpeando suavemente el dispositivo. Estas formaciones rocosas a veces contienen minerales que pueden afectar los equipos electrónicos. Pero su voz traicionaba una preocupación creciente. Diego había estado tomando fotografías desde el amanecer, intentando capturar la belleza etérea de la meseta envuelta en niebla. Cuando revisó las imágenes en la pantalla de su cámara, hizo un descubrimiento que heló la sangre del grupo. En varias fotografías, especialmente en aquellas tomadas cerca de las formaciones rocosas más grandes, aparecían siluetas humanas que ninguno de ellos recordaba haber visto durante la sesión fotográfica. Las figuras eran altas y delgadas, vestidas con lo que parecían túnicas oscuras. Aparecían de pie entre las rocas o parcialmente ocultas detrás de los monolitos naturales, siempre observando hacia el campamento. En algunas imágenes se podían distinguir hasta 5 o 6 figuras diferentes. Lo más inquietante era que todas parecían estar mirando directamente hacia la cámara. Deben ser trucos de luz y sombra, insistió Roberto, pero su voz carecía de convicción. La niebla puede crear ilusiones ópticas extrañas. Sin embargo, cuando Diego amplió las imágenes en la pantalla de su cámara, los detalles de las figuras se volvieron más nítidos en lugar de difuminarse, como debería ocurrir con ilusiones ópticas. Carmen examinó cuidadosamente cada fotografía, utilizando su experiencia en rastreo para analizar lo que veían. «No son sombras», declaró finalmente. «Miren la posición del sol en las fotografías. Las sombras naturales caerían en dirección opuesta. Y fíjense en este detalle», señaló una de las figuras más claras. «Pueden ver la textura de la tela. Hay pliegues y arrugas que son demasiado específicos para ser pareidolia». Alejandro había permanecido inusualmente silencioso durante toda la discusión sobre las fotografías. Finalmente habló, y sus palabras enviaron un escalofrío por la columna vertebral de todos. «No estamos solos aquí. Y creo que nunca lo hemos estado desde que llegamos a esta meseta». La decisión de continuar o regresar se convirtió en el tema de un debate intenso que duró toda la mañana. Miguel, como líder del grupo, sentía la responsabilidad de mantener la moral alta y el viaje en curso según lo planeado. «Hemos venido aquí para una aventura», argumentaba. «Estas montañas están llenas de historias y leyendas. Parte de la experiencia es enfrentar lo desconocido». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, su mirada se dirigía constantemente hacia las formaciones rocosas donde Diego había capturado las figuras misteriosas. Luis consultaba obsesivamente sus mapas y su GPS, que ahora funcionaba de manera intermitente. A veces mostraba su ubicación correcta, otras veces indicaba coordenadas que los colocarían en el medio del Océano Pacífico, y ocasionalmente simplemente mostraba una pantalla en blanco. «Es interferencia electromagnética», repetía como un mantra. «Tiene que ser interferencia electromagnética». Carmen había encontrado huellas. No huellas de animales salvajes, sino huellas humanas descalzas que formaban un círculo perfecto alrededor de donde había estado ubicado su campamento. Las huellas eran extrañas, demasiado largas y estrechas para pies humanos normales, y aparecían y desaparecían de manera inexplicable en diferentes tipos de terreno. En tierra suave, las huellas eran profundas y claras. En roca sólida, aparecían como si hubieran sido grabadas directamente en la piedra. «Miren esto», dijo Carmen, llamando al grupo hacia el borde oriental de la meseta. «Estas huellas continúan bajando por la pared vertical de roca. Es físicamente imposible». Efectivamente, las extrañas huellas descendían por una pared de roca de casi 90 grados de inclinación, como si quien las hubiera hecho pudiera caminar sobre superficies verticales. Roberto, tratando de mantener un ambiente ligero, bromeó. «Tal vez son huellas de Spider-Man local».
Pero su risa sonaba forzada y sus ojos revelaban la misma preocupación que sentían todos los demás. Diego continuaba revisando sus fotografías, descubriendo nuevos detalles inquietantes cada vez que las examinaba. En una imagen tomada durante la puesta de sol del día anterior, había capturado lo que parecía ser una procesión de figuras moviéndose entre las formaciones rocosas. Las figuras formaban una línea ordenada, todas dirigiéndose hacia el mismo punto, una caverna oscura que ninguno de ellos había notado antes. ¿Cómo es posible que no hayamos visto esa cueva?, preguntó Alejandro, señalando la entrada oscura que aparecía claramente visible en las fotografías. Hemos estado caminando por esta meseta durante 2 días. Una caverna de ese tamaño debería ser imposible de pasar por alto. Se acercaron al lugar donde las fotografías indicaban que debería estar la entrada de la cueva. El terreno parecía normal, sin ninguna abertura visible, pero cuando Diego sostuvo su cámara y miró a través del visor en la misma dirección que había estado fotografiando, la entrada de la cueva aparecía claramente visible a través de la lente. Sin la cámara, solo veían roca sólida. Con la cámara, veían una abertura oscura y profunda que parecía descender hacia las entrañas de la montaña. «Esto no tiene ningún sentido», murmuró Luis, verificando y re-verificando sus instrumentos. «Los equipos electrónicos pueden fallar, pero nuestros ojos no pueden estar alucinando todos al mismo tiempo». La niebla había comenzado a disiparse hacia el mediodía, pero en lugar de traer alivio, la claridad revelaba más anomalías inquietantes. Las formaciones rocosas parecían haber cambiado de posición durante la noche. Los monolitos que recordaban estar al norte del campamento ahora se encontraban al este. Los arcos naturales que habían usado como puntos de referencia habían desaparecido por completo, reemplazados por estructuras rocosas que ninguno de ellos recordaba haber visto antes. «Las montañas no se mueven», declaró Carmen con una mezcla de frustración y miedo en su voz. «Yo crecí en el campo, conozco la tierra, sé cómo leer el terreno, y les aseguro que este no es el mismo lugar donde acampamos anoche». Alejandro había estado observando en silencio el comportamiento del grupo, notando cómo la tensión creciente afectaba a cada uno de manera diferente. Miguel se había vuelto más autoritario, insistiendo en mantener el control y la normalidad a cualquier costo. Luis se obsesionaba cada vez más con sus instrumentos, como si la tecnología pudiera proporcionar respuestas a lo inexplicable. Roberto hacía más bromas, pero cada vez sonaban más desesperadas. Carmen se había vuelto hipervigilante, examinando cada detalle del entorno en busca de explicaciones racionales. Diego se refugiaba detrás de su cámara, como si el acto de documentar pudiera protegerlo de lo que estaban experimentando. La decisión final de continuar hacia el interior de la sierra se tomó por mayoría de votos, pero fue una mayoría frágil. Miguel, Roberto y Luis votaron por continuar, argumentando que regresar ahora sería rendirse ante el miedo irracional. Carmen, Diego y Alejandro votaron por regresar, sintiendo instintivamente que algo profundamente equivocado estaba ocurriendo en estas montañas. El empate se resolvió cuando Luis presentó un argumento aparentemente lógico. Nuestro GPS está fallando, pero nuestros mapas físicos siguen siendo confiables. Si regresamos ahora por la ruta que planeamos originalmente, podríamos perdernos más fácilmente que si continuamos hacia adelante según el plan original. La ruta hacia adelante nos llevará a territorios que he estudiado extensamente. Conozco cada punto de referencia, cada fuente de agua, cada refugio de emergencia. Era un argumento convincente, especialmente viniendo de Luis, quien había demostrado ser meticuloso y confiable en la planificación. Pero lo que Luis no mencionó, lo que quizás ni siquiera se había admitido a sí mismo,
era que sus mapas también habían comenzado a mostrar inconsistencias. Líneas de contorno que cambiaban cuando no estaba mirando. Nombres de lugares que aparecían y desaparecían. Símbolos que se reorganizaban solos en configuraciones que no recordaba haber visto antes. Empacaron el campamento al final de la tarde, preparándose para descender de la Mesa de los Vientos hacia los senderos menos conocidos que los llevarían al corazón de la Sierra Madre Occidental. Mientras cargaban sus mochilas, Diego tomó una última serie de fotografías de la meseta. Cuando revisó las imágenes inmediatamente después de tomarlas, descubrió que en cada una aparecía el mismo mensaje, grabado en la piedra de las formaciones rocosas con letras que parecían estar hechas de luz. No deberían haber venido. El mensaje no estaba visible a simple vista, solo aparecía en las fotografías, y cada vez que Diego mostraba las imágenes a sus compañeros, el mensaje se volvía más brillante, más claro, más amenazante. Mientras descendían por el sendero que los alejaría de la Mesa de los Vientos, ninguno de ellos se dio cuenta de que las figuras misteriosas habían emergido de sus escondites entre las rocas y los seguían a distancia, moviéndose silenciosamente entre las sombras de los árboles. Las figuras mantenían una distancia constante, nunca acercándose lo suficiente como para ser detectadas, pero nunca alejándose tanto como para perder de vista al grupo. La trampa se estaba cerrando gradualmente, y los 6 amigos caminaban directamente hacia ella, llevados por la lógica de sus mapas defectuosos y la falsa seguridad de sus planes cuidadosamente elaborados. La tercera noche en las montañas sería la última que pasarían juntos como grupo completo. Establecieron su campamento en un claro pequeño y aparentemente acogedor, rodeado por pinos altos que creaban una sensación de protección natural. El lugar parecía perfecto. Tenía acceso a una fuente de agua fresca, estaba protegido del viento y ofrecía varias rutas de escape en caso de emergencia. Era exactamente el tipo de sitio que Luis había marcado en sus mapas como ideal para pernoctar. Pero algo estaba fundamentalmente mal con este lugar. Los árboles, aunque hermosos, estaban completamente silenciosos. No se escuchaba el canto de pájaros, el zumbido de insectos o el movimiento de pequeños animales entre la maleza. El silencio era tan absoluto que podían escuchar los latidos de sus propios corazones. Incluso el viento parecía evitar este claro, creando una calma antinatural que resultaba más inquietante que cualquier tormenta. Carmen fue la primera en notar que sus brújulas habían dejado de funcionar correctamente. Todas las brújulas del grupo, incluyendo las de respaldo, giraban lentamente en círculos continuos, incapaces de encontrar el norte magnético. «Es como si estuviéramos en el centro de un campo magnético masivo», explicó, pero su voz traicionaba una preocupación profunda. Diego continuó documentando todo, pero sus fotografías habían comenzado a revelar cada vez más anomalías. En las imágenes tomadas dentro del claro aparecían círculos de luces extrañas flotando a diferentes alturas entre los árboles. Las luces no eran visibles a simple vista, solo a través de la lente de la cámara. Formaban patrones geométricos complejos que cambiaban lentamente de configuración, como si estuvieran comunicándose en algún tipo de código visual incomprensible. Esa noche decidieron no establecer turnos de guardia. La tensión había llegado a un punto en que nadie podía dormir profundamente de todos modos. Se quedaron despiertos alrededor de la fogata, cada uno perdido en sus propios pensamientos y temores. Fue durante estas horas silenciosas que comenzaron a escuchar los susurros. Los susurros no venían de ninguna dirección específica, parecían surgir del aire mismo, palabras en un idioma antiguo que ninguno de ellos entendía, pero que de alguna manera transmitían significados directamente a sus mentes.
Los susurros hablaban de sacrificios, de deudas ancestrales, de un equilibrio que debía ser restaurado. Hablaban de 6 que habían venido, pero de solo uno que sería permitido partir. A las 3 de la madrugada, las luces aparecieron. No las luces geométricas que solo Diego podía capturar con su cámara, sino luces brillantes y pulsantes que eran visibles para todos. Descendieron lentamente desde las copas de los árboles, moviéndose con una gracia antinatural que desafiaba las leyes de la física. Las luces se dispusieron en un círculo perfecto alrededor del campamento, manteniéndose a una distancia constante de exactamente 20 metros. «¿Qué están haciendo?», susurró Roberto, su voz apenas audible por encima del crepitar de la fogata. Las luces comenzaron a pulsar en secuencias sincronizadas, creando patrones de comunicación complejos. Gradualmente, los 6 amigos se dieron cuenta de que podían entender el mensaje, no a través de palabras o sonidos, sino directamente en sus mentes, como si las luces estuvieran hablando a alguna parte primitiva de sus cerebros que existía antes del lenguaje. El mensaje era simple pero aterrador. 1 debe quedarse, 5 deben partir, el equilibrio debe ser mantenido, la elección es suya. Miguel se puso de pie abruptamente, su liderazgo natural emergiendo incluso en esta situación imposible. «No vamos a jugar ningún juego», gritó hacia las luces. «Todos vamos a salir de aquí juntos». Su voz resonó en el claro silencioso, pero las luces simplemente continuaron pulsando su mensaje incomprensible. Luis consultó frenéticamente sus mapas, buscando rutas de escape alternativas, pero cada mapa que consultaba mostraba ahora información diferente. Los senderos que había memorizado habían desaparecido. Los puntos de referencia que conocía de memoria habían sido reemplazados por símbolos extraños que no aparecían en ninguna cartografía oficial. Era como si la montaña misma estuviera reescribiendo la realidad para trapearlos en este lugar. Carmen había encontrado algo que heló la sangre de todos. Restos de campamentos anteriores, ocultos entre la maleza, apenas visibles bajo años de crecimiento vegetal. Había evidencia de otros grupos que habían acampado en este mismo claro. Encontró fragmentos de tiendas de campaña, utensilios de cocina oxidados y algo mucho más perturbador: placas de identificación militar de diferentes épocas, algunas datando de décadas atrás. «Ha estado pasando durante años», murmuró Carmen, sosteniendo una placa de identificación de 1987. «Otros han estado aquí antes, otros han enfrentado la misma elección». Diego documentó obsesivamente cada detalle de lo que estaban experimentando, como si registrar los eventos pudiera de alguna manera protegerlos de su impacto. Sus fotografías capturaban no solo las luces y las anomalías visibles, sino también detalles que nadie más había notado. En una imagen pudo ver figuras humanoides moviéndose entre las luces. En otra, capturó lo que parecía ser un altar de piedra antiguo que no era visible a simple vista. Alejandro había permanecido inusualmente callado, observando no solo los fenómenos extraños que los rodeaban, sino también los cambios en el comportamiento de sus amigos. Podía ver cómo el miedo y la presión estaban afectando la dinámica del grupo. Miguel se había vuelto más agresivo en su negativa a aceptar su situación. Luis se perdía cada vez más en detalles técnicos irrelevantes. Roberto alternaba entre intentos desesperados de mantener la moral alta y momentos de pánico apenas controlado. Carmen se enfocaba obsesivamente en encontrar evidencia física, como si los hechos pudieran protegerla de la realidad sobrenatural que enfrentaban. Las luces mantuvieron su vigilia durante toda la noche, pulsando constantemente su mensaje: 1 debe quedarse, 5 deben partir,
La elección es suya. Hacia el amanecer, comenzaron a retirarse lentamente, ascendiendo de nuevo hacia las copas de los árboles antes de desvanecerse completamente. Cuando el sol salió, el claro parecía haber regresado a la normalidad. Los pájaros cantaban, los insectos zumbaban y una brisa suave movía las ramas de los pinos. Era como si la noche anterior hubiera sido solo una pesadilla colectiva. Pero las placas de identificación que Carmen había encontrado seguían ahí, evidencia tangible de que lo que habían experimentado era real. Decidieron abandonar el campamento inmediatamente y dirigirse hacia el punto más cercano de civilización, sin importar cuán lejos estuviera. Pero cuando consultaron sus mapas y GPS, descubrieron algo imposible. Según todos sus instrumentos, no había ninguna civilización en un radio de cientos de kilómetros. Los pueblos que sabían que existían habían desaparecido de los mapas. Las carreteras que habían utilizado para llegar hasta allí ya no aparecían en ningún dispositivo. Empezaron a caminar siguiendo lo que esperaban fuera la dirección general hacia Creil. Pero después de horas de caminata, se dieron cuenta de que estaban moviéndose en círculos. Cada sendero que tomaban los llevaba de regreso al mismo claro donde habían experimentado el encuentro con las luces. Era como si la montaña misma se hubiera convertido en un laberinto diseñado para mantenerlos atrapados. La frustración se convirtió en pánico cuando Roberto se dio cuenta de que su mochila había comenzado a sangrar. Un líquido rojo espeso goteaba desde la cremallera principal, manchando sus ropas y el suelo. Cuando abrió la mochila con manos temblorosas, encontró que toda su comida se había transformado en una sustancia orgánica pulsante que parecía estar viva. «¡Esto no es real!», gritó Miguel, pero su voz carecía de la convicción que había mostrado durante toda la expedición. «¡Estamos alucinando! Debe ser el aire enrarecido o algún tipo de gas natural de las cuevas». Las alucinaciones, si es que eso eran, se volvieron más intensas a medida que pasaban las horas. Diego descubrió que su cámara ahora mostraba eventos del futuro en lugar del presente. A través del visor podía ver imágenes de sí mismo y sus amigos en situaciones que aún no habían ocurrido. En una foto se veía a sí mismo solo, caminando por un sendero que no reconocía. En otra, veía a Carmen gritando mientras algo invisible la arrastraba hacia una cueva. Las imágenes cambiaban constantemente, mostrando múltiples futuros posibles, todos ellos terminando con solo uno de los 6 sobreviviendo. El momento decisivo llegó cuando las luces regresaron durante la segunda noche en el claro. Esta vez no solo pulsaban su mensaje, sino que proyectaban imágenes directamente en las mentes de los 6 amigos. Las imágenes mostraban la historia del lugar. Generaciones de viajeros que habían llegado a este claro, todos enfrentando la misma elección. Algunos grupos habían intentado luchar, otros habían tratado de huir, pero en todos los casos el resultado era el mismo. 5 partían, 1 se quedaba y el equilibrio se mantenía. «Entiendo ahora», murmuró Alejandro, su voz extrañamente calmada. «No es una amenaza, es un intercambio. Algo vive aquí, algo que necesita energía humana para sobrevivir. Uno de nosotros debe quedarse para alimentarlo y los otros 5 serán liberados». «No vamos a sacrificar a nadie», insistió Miguel, pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, podía ver en los ojos de sus amigos que todos estaban considerando la posibilidad. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Luis comenzó a argumentar que la elección era lógica desde una perspectiva utilitaria. 5 vidas salvadas a cambio de una perdida. Matemáticamente es la decisión correcta. Sus palabras enviaron ondas de shock a través del grupo, revelando cuán profundamente los eventos los habían afectado psicológicamente. Roberto, en un arranque de valentía desesperada, se ofreció como voluntario. «Yo me quedo», declaró.
su voz firme a pesar del terror visible en sus ojos. Soy el más fuerte. Tal vez pueda resistir lo que sea que este lugar haga a las personas. Pero Carmen se negó rotundamente. No vamos a elegir quién vive y quién muere. Tiene que haber otra manera. Comenzó a buscar frenéticamente entre los restos de los campamentos anteriores, convencida de que debía haber alguna pista sobre cómo otros grupos habían enfrentado esta situación. Fue entonces cuando Diego hizo el descubrimiento que cambiaría todo. Mientras revisaba las fotografías que había tomado durante los últimos días, encontró una secuencia de imágenes que mostraba un patrón oculto. Las luces, las formaciones rocosas, incluso las figuras misteriosas que había estado capturando, todas formaban parte de un diseño geométrico masivo que se extendía a través de toda la región montañosa. «Es un ritual», murmuró Diego, mostrando las imágenes a sus compañeros. «Todo esto es parte de un ritual gigantesco. Nosotros somos solo los participantes más recientes. Pero miren esto». Señaló una serie de símbolos que aparecían en las fotografías. Estos símbolos, he visto algo similar en mis estudios de culturas precolombinas. Creo que hay una manera de romper el ciclo. Durante la noche, trabajaron juntos para descifrar los símbolos y comprender el ritual que los había atrapado. Utilizando el conocimiento combinado de sus diferentes especialidades, la experiencia en supervivencia de Carmen, los conocimientos técnicos de Luis, la fuerza física de Roberto, el liderazgo de Miguel, la documentación meticulosa de Diego y la capacidad de análisis psicológico de Alejandro, comenzaron a encontrar grietas en el sistema que los mantenía prisioneros. El plan que desarrollaron era arriesgado y requería que los 6 trabajaran en perfecta sincronización. Tenían que realizar un contrarritual que interrumpiría el ciclo de sacrificios que había estado funcionando durante décadas. Pero el plan también requería que uno de ellos actuara como catalizador, colocándose en peligro extremo para permitir que los otros 5 escaparan. Alejandro se ofreció como voluntario para ser el catalizador. «He estado observando este grupo desde el principio», explicó. «Entiendo cómo funcionamos juntos, cómo pensamos, cómo reaccionamos. Soy el que mejor puede predecir lo que cada uno de ustedes hará en el momento crítico. Si alguien tiene que estar en el centro de este contrarritual, debería ser yo». La decisión de proceder con el plan se tomó justo antes del amanecer del 4.º día. Sabían que tenían una sola oportunidad y que el fracaso significaría que todos quedarían atrapados para siempre en este lugar maldito. El contrarritual comenzó al mediodía, cuando las fuerzas sobrenaturales del lugar estaban en su punto más débil. Cada miembro del grupo tenía un papel específico que desempeñar, basado en las posiciones geométricas que Diego había identificado en sus fotografías. Tenían que moverse en secuencias precisas, pronunciar palabras en el idioma antiguo que habían logrado descifrar parcialmente y mantener una concentración absoluta a pesar del terror que los rodeaba. Las luces aparecieron inmediatamente, más brillantes y agresivas que nunca. Las figuras misteriosas emergieron de entre los árboles, ya no manteniéndose ocultas, sino avanzando directamente hacia el grupo. El aire mismo parecía volverse espeso y resistente, dificultando cada movimiento. Alejandro se colocó en el centro del diseño ritual, mientras sus 5 amigos formaron un pentágono perfecto a su alrededor. Comenzaron a recitar las palabras que habían descifrado, y gradualmente sintieron que algo fundamental en el lugar comenzaba a cambiar. La resistencia fue inmensa. Las fuerzas que controlaban este lugar habían mantenido su dominio durante décadas y no estaban dispuestas a liberarlo fácilmente. Las luces se volvieron cegadoras, las figuras se acercaron hasta casi tocarlos y una presión psicológica abrumadora intentó quebrar su concentración.
En el momento climático del ritual, algo salió mal. Una de las secuencias se desalineó, o quizás la resistencia sobrenatural fue más fuerte de lo esperado. Hubo un destello de luz brillante, un sonido como el de cristal rompiéndose a escala masiva, y luego silencio absoluto. Cuando Miguel recuperó la conciencia, estaba solo en el claro. Sus 5 amigos habían desaparecido por completo, sin dejar rastro alguno. Sus mochilas, sus equipos, incluso las huellas de sus pasos habían sido borradas como si nunca hubieran existido. Solo quedaban Miguel y el eco de sus propios gritos, llamando nombres que parecían desvanecerse en el aire sin respuesta. Años después, Miguel finalmente pudo regresar a ese lugar. Llevaba consigo el diario que había comenzado a escribir inmediatamente después de su escape, documentando cada detalle que podía recordar de esos días imposibles en las montañas. Pero cuando llegó al claro donde había ocurrido todo, encontró algo que cambió su comprensión de lo que realmente había pasado. En una cueva oculta que no había estado allí antes, Miguel encontró las pertenencias de sus amigos. Pero no solo sus cosas, sino también pertenencias de docenas de otros grupos que habían pasado por el mismo ordeal a lo largo de las décadas. Y en el centro de la cueva, grabado en la roca con la misma caligrafía luminosa que Diego había capturado en sus fotografías, estaba el registro completo de lo que había ocurrido. El ritual había funcionado, pero no como habían esperado. En lugar de liberar a los 6, había creado una fisura temporal que permitió a uno de ellos, Miguel, regresar al momento justo antes de que el grupo llegara al claro. Sus 5 amigos habían quedado atrapados en un bucle temporal, reviviendo eternamente esos 4 días, mientras que Miguel había sido expulsado del bucle para servir como testigo y advertencia. El diario que Miguel encontró en la cueva no estaba escrito con su propia letra. Estaba escrito con la letra de Alejandro, documentando cientos de iteraciones del mismo periodo de 4 días. En cada iteración, el grupo intentaba diferentes estrategias para escapar, pero siempre con el mismo resultado. 5 atrapados, 1 liberado para contar la historia. La entrada final del diario, escrita con una caligrafía que temblaba por la desesperación, decía: Miguel, si estás leyendo esto, significa que has encontrado la verdad. Nosotros seguimos aquí, en algún lugar entre el tiempo y la realidad, reviviendo estos días una y otra vez. No intentes salvarnos, no regreses. Solo recuerda nuestra amistad y vive la vida que nosotros ya no podemos vivir. Cuéntale al mundo nuestra historia, para que otros no cometan nuestros errores. Y si alguna vez encuentras a alguien planeando una expedición a estas montañas, deténlos. Por favor, deténlos. Miguel cerró el diario con manos temblorosas y miró hacia el claro silencioso donde había perdido a sus mejores amigos. El sol se estaba poniendo y pronto las luces comenzarían a aparecer de nuevo. Pero esta vez, Miguel no estaría allí para verlas. Esta vez, caminaría hacia la civilización, llevando consigo la carga de ser el único testigo de una tragedia que seguía repitiéndose en algún rincón olvidado del tiempo. Si has llegado hasta aquí en esta historia de Ecos del Silencio, tal vez te preguntes si Miguel realmente escapó, o si él también está atrapado en algún tipo de bucle, contando esta historia una y otra vez a audiencias que cambian, pero que siempre reaccionan de la misma manera. Tal vez nosotros, al escuchar su relato, nos hemos convertido en parte del mismo ciclo que mantiene a sus 5 amigos prisioneros en esas montañas malditas. La próxima vez que planees una aventura en lugares remotos, recuerda la historia de Miguel y sus amigos. Recuerda que hay lugares en este mundo donde las reglas normales no se aplican, donde la realidad se vuelve fluida y donde el precio de la curiosidad puede ser más alto de lo que jamás imaginarías.
Y si alguna vez te encuentras en un lugar donde las brújulas giran sin control, donde las fotografías muestran cosas que no deberían estar allí, y donde voces susurran en idiomas que no deberías entender, sal de allí inmediatamente. Porque algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver, y algunas aventuras terminan convirtiéndose en prisiones de las que solo uno puede escapar para contar la historia. Suscríbete a Ecos del Silencio si quieres seguir explorando los misterios más oscuros de nuestro continente, porque aunque Miguel logró salir de esas montañas, su historia es solo una de las muchas que aguardan en los rincones más remotos de nuestra realidad. Y tal vez, solo tal vez, si reunimos suficientes de estas historias, podamos encontrar las piezas del rompecabezas que nos permitan entender qué fuerzas realmente gobiernan esos lugares donde lo imposible se vuelve cotidiano.